Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer volver a verlo. Esta es la tercera sesión del Club de Lectura organizado por San Pablo, del Ego este enemigo. Este capítulo 0 a 0 nos comienza con una historia de John Boyd. ¿Se acuerdan? El piloto de guerra estratega. Este tipo era un tremendo crack. O sea, es un piloto de guerra estratega y maestro, pero fue muy poco conocido. No fue nada famoso y llevó siempre una vida sencilla. No bases militares ni nada a su nombre, absolutamente nada. Inclusive se lo nombraba como 40 segundos Boyd porque dice que derrumbaba cualquier tipo en 40 segundos, desde cualquier lugar. Y pertenecía a la Fuerza Aérea. Y justamente él dice que su filosofía de vida no era aparentar ni demostrar algo. En algún momento de tu vida vas a tener que tomar una decisión acerca de la dirección de tu vida, dice. Entre ser alguien, que es lo que la sociedad siempre nos dice, no tenés que ser tal persona o hacer algo. Y él te da esas dos direcciones. Y te dice que en un momento en tu vida vas a tener que decidir entre ser una persona o hacer algo. Entre ser esa persona que proyecta o hacer algo. Y justamente el libro nos habla sobre que nos enamoramos de la imagen de lo que parece ser el éxito. Confundimos la enfermedad con los síntomas. Da esa pequeña analogía, ¿no? Que es prácticamente lo que nos habla y lo que nos invita este personaje de la historia, es que no persigamos únicamente quizás la imagen detrás del éxito. Aquí quiero recalcar, porque es su primera reunión, de que el éxito que se habla aquí, porque el éxito es una definición súper subjetiva, depende de cada uno, es el éxito que se conoce coloquialmente, un éxito de fama, un éxito de dinero, y justamente también el ego que se habla acá es el ego del sentirse uno superior. Entonces, el libro lo menciona y dice, no busques simplemente esa imagen, ¿no? O prácticamente te dice, hay personas que buscan solamente el ser o el aparentar ser y no son realmente, ¿no? Te dice que nos confundimos y hay representaciones, o sea que lo que vemos son representaciones de ese algo y no hay un algo en realidad, es algo vacío totalmente. Entonces, las apariencias dice que son engañosas. Y algo que aquí yo lo quiero dejar que ustedes hablen, es algo que me marcó mucho, que dice nosotros los seres humanos en esta sociedad, nos dejamos quizás muchos, como te hermanos, nos dejamos influenciar por el cargo que ocupamos. Ahí está nuestro ego, en el cargo, en la universidad que nosotros asistimos, en la universidad, en la ropa, en lo material y en los contactos que a veces se está viendo. Ahí está el ego. Entonces, pero eso es únicamente una proyección, no es el hacer en sí. Y lo dice acá, las apariencias son engañosas. ¿Se acuerdan que les comentaba del amigo de mi padre que fue doctor, o que era doctor en realidad, o es doctor? Y lo que pasa con este señor es que el tipo tenía un ego tremendo. Yo se lo veía a la distancia, lo veíamos nosotros, lo veía mi papá, lo veía todo el mundo. Y el señor se caracterizaba por sus títulos. Vos no le podías hablar de otra cosa que no fuera de doctor. Y hubo un momento en su vida, que no sé si fue que se quemó su casa o su consultorio, que todos sus títulos que lo avalaban, adiós. El tipo entró en una depresión tremenda, conjunto a que se divorció, en un estrés tremendo. Ahora no sé cómo está el señor, no he preguntado, me he olvidado, pero sería bueno, ¿no? Saber cómo está. Se volvió un ser humano como común y corriente, creo, ¿no? Como dicen todos. Pero es muy importante recalcar esos ejemplos, porque como nosotros valuamos nuestra propia valía en base a algo que no somos, que es un cargo, que es un trabajo. Es prácticamente lo que nos invita acá. Los seres humanos inclusive buscamos la atención por encima del trabajo discreto e importante. De aquí está el ego, cuando nosotros buscamos la tercera recompensa, decía Marco Aurelio. ¿Por qué estás buscando esa tercera recompensa? Si la recompensa es por sí hacer el trabajo bueno. Hay personas que, está bien, no tengo nada de malo que se graben ayudando a las personas y que puedan racionalizar su decisión diciendo que es para concientizar. Pero buscan una tercera recompensa, quizás son los aplausos, quizás es, no sé. Pero aquí nos invita a hacer el trabajo discreto más allá de buscar esa recompensa. Se trata de hacer algo, no obtener reconocimiento. Es que el ego nos pide a nosotros reconocimiento. Y hay una pregunta muy interesante que yo la separé aquí en dos. Cuando nosotros estemos ante una situación, nos preguntamos, ¿de verdad necesito esto?
o realmente es puro ego? ¿De verdad necesito esto o realmente es puro ego? Y es que está en todo, en responder a una persona, en comprarte algo, en todo en tu vida cotidiana puedes hacerte esta pregunta. No discrimina. ¿De verdad necesito esto o realmente es puro ego? Es que el ego abarca todo, ¿no? Abarca el egoísmo, abarca la excesiva confianza que nosotros tenemos. Es una pregunta muy linda y la dejo abierta ahí para alguien que quiera comentar. Y siempre falta, ¿te has dado cuenta? Siempre hay algo más que conseguir, siempre hay algo más que comprar. Si es un estudio, sería interesante que lo veas de los nuevos millonarios que dice que entran en una depresión porque, claro, se compraron el reloj de 10.000, siguieron con el de 70, ahora tienen el reloj de 3 millones, ya no hay un reloj de 5, no existe. Entonces ya no saben cómo saciar ese vacío. Ya tienen un yate de 33 pies o de 20 pies, ponente, se compra uno de 33. Entonces eso es puro ego, porque están su propia valía o su propio, ¿cómo podríamos llamarlo? Quizás un sentimiento de plenitud o de felicidad lo hacen a partir de esas compras. Y esa compra no tiene techo. El ego no tiene techo. Nunca, nada ya te es suficiente exactamente. Cuando uno elige este camino que les decía, el ser en vez de, perdón, el hacer en vez del ser. El ser, tomémoslo como una simple apariencia, que más en realidad yo lo vería como un parecer, porque a mí la palabra ser me gusta mucho. Entonces yo me chocó un poco, diría que sea parecer o hacer. Cuando se elige este camino, lo más importante no es lo que quiero ser en la vida, o lo que quiero parecer en la vida, sino lo que quiero lograr en ella. A mí algo que me caló bastante fue que conocí gente de verdad exitosa para mí, exitosa en el sentido de que tiene mucha paz en su vida, desde su familia hasta económicamente, y externamente se la ve muy sencilla, muy sencilla. O sea, incluso con ropa muy sencilla y llevando un estilo de vida muy sencillo y yo sabiendo qué es lo que está detrás de esa espalda financiera. O sea, de verdad increíble, como un montón de empresas, yo lo ves al tipo y realmente lo que me dice mi papá, no le das un peso. Pero como uno se ve, la tranquilidad de una persona se la nota a distancia, la paz que tiene una persona se la nota a distancia. Cómo está en su centro, bien con su esposa, con hijos, viajando. Quizás tiene estrés por el trabajo, porque en realidad esta persona ahora tiene una cantidad moderada de empresa, pero cómo se le nota la felicidad porque su valía no viene de algo externo ni de demostrar algo. Él está y él sabe lo que es por las cosas que ha logrado internamente. Esa plenitud interna yo creo que no la puedes comprar con absolutamente nada. No hay reloj, no hay auto, no hay casa, no hay viaje que te lo dé, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de para terminar este capítulo, que justamente es la historia que nos dice este coronel? Un tipo que logró prácticamente todo y murió olvidado, y inclusive hasta el día de hoy no se lo recuerda. Nadie habla en la historia de John Boyd. Se conoce a Napoleón Hill, se conoce hasta, ¿cómo se llama el de Alemania? A Hitler, pero no se lo conoce a él. Y fue una persona que en realidad hizo un impacto muy positivo en la guerra de Estados Unidos. Pero ahí en el ego, es que el ego, y eso igual me puse a pensar, el ego siempre nos dice que nosotros tenemos que dejar un cierto legado en este mundo. Estaba leyendo el otro día que el ego odia la muerte, porque cuando uno entra a la muerte, el ego desaparece. Entonces, ¿cómo pensar en nosotros? Imagínense el hipotético caso que nos morimos y nadie se acuerda de nosotros. Ahí me entra a mí mucho el ego, porque a mí se me murió un amigo de un grupo en específico, que tengo varios grupos, se murió un amigo y ahora que han pasado 4 años, nadie lo recuerda. En el sentido de no es que nadie todos los días se acuerda de él. Digo, ¿cómo es, no? ¿Cómo somos tan pasajeros? Y al ego eso le llega tremendo, porque el ego te sobreestima, te da una importancia que vos sos el único en la tierra, como vos no hay nadie. Y esa es la historia que te cuenta, ¿no? El poder de la palabra es tremendo, es tremendo. Y justamente se me vino a la mente
Una historia que tengo yo, que la tengo muy en claro, porque justamente hice un viaje al niño interior y hice una sanación del niño interior, y la tengo como si hubiera sido ayer, y soy yo de 3 años, no, perdón, no, 4 años, pues ya estaba, o sea, ya yo iba al colegio, 4 o 5 años, y mi papá, yo en la puerta y mi papá diciéndole a la maestra que yo era un niño muy tímido y que por favor me ponga en la parte de atrás, porque yo no iba a hablar con nadie. Y desde ese día, o sea, yo lo tengo tan claro. Yo entiendo que los padres no tratan de hacerlo de su mal. Inclusive creo que todas las personas actuamos con las herramientas que tenemos, lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en nuestro presente. Pero eso me afectó tanto que yo llegaba a la universidad, no podía tener contacto visual con las personas. Yo era, ahorita me conocen, me ven distinto, pero es porque me he sacado ese paradigma dentro mío y estoy en mi esencia. Pero es que claro, mi esencia ha sido así, de niño yo tenía una esencia, pero con mis padres, más la sociedad, más esto, más lo otro, se fue como que llenando de cosas que no eran mías, cosas heredadas, miedos, quizás juicios heredados, paradigmas, como bien dijiste, son paradigmas. Entonces entra la introspección porque el ser reconoce su verdadera esencia. Si vos te conectás, lo reconoces y te das cuenta que no sos eso que te han dicho. Después de mucho tiempo, imagínense yo, 4 años, entré a la universidad a los 18, son 14 años, que son unas palabras que duraron ¿cuánto? 2 minutos, 1 minuto en decir. Y que tienen un impacto, pero tremendo, en un niño. Porque claro, un niño ama a su papá y lo que dice su papá para él es ley, ¿no? Es una autoridad, es mi papá. Entonces ahí me di cuenta del poder de la palabra y peor de la fuente. Porque si hubiera sido el profesor que me haya dicho eso, es tímido, el profesor ni siquiera me acuerdo qué profesor era. Yo me acuerdo que era mi papá, la persona que era diciéndole eso al profesor. Entonces, tantos años pasaron, pero está en cada uno está la responsabilidad de ir deshaciéndose esos paradigmas que no le sirven, ¿no? Y eso se hace tal cual, como decía José Eduardo, con la introspección, con el autoconocimiento, con el cuestionarte. Porque las creencias son algo, o los paradigmas, mejor dicho, son como unos lentes con los que vos ves el mundo. Si yo veo con un paradigma, tengo como que yo soy tímido, voy a ver el mundo mediante la timidez, ¿no es cierto? Entonces, vos te cuestionás qué creencias realmente te sirven para la vida. A mí no me servía ser tímido, no me permitiría hacer estas cosas, conocer gente, haber creado una sociedad con un amigo, miles de cosas. Y vos te vas cuestionando, y en medida que vas cuestionando, no es que a la noche a la mañana decís, ya no soy esto, ¿no? Conlleva tiempo, pero te vas dando cuenta que eso ya no te sirve y vas adoptando nuevos paradigmas. Justamente hay un capítulo adelante, lo menciona. Y estos capítulos que escogí, porque no fue que los escogí al azar, se van a dar cuenta que están muy conectados. Entonces vamos al siguiente, convertirse en estudiante. Este es muy lindo, Eduardo. Esta frase, pues que yo estoy loco porque desde la anterior vez que le vengo diciendo que pillo cosas muy profundas en la frase, ¿no? No permitamos que el fantasma de ningún hombre regrese aquí y diga que lo decepcionó su entrenamiento. ¿Qué creen que hay detrás de eso? No permitamos que el fantasma de ningún hombre regrese aquí y diga que lo decepcionó su entrenamiento. Este capítulo te muestra, o el objetivo es que, claro, vos sigas viendo a las personas con ojos de estudiante o a la vida en sí y que busques retroalimentación constante, que eso llegaría a ser el trabajo más duro, buscar retroalimentación. No saben cómo me costó a mí verlo por primera vez el video de podcast aquí, siendo que yo lo estoy haciendo excelente, no quería ni siquiera escuchar mi voz. Eso le decía a Raiz, no quería que ni siquiera escuchar mi voz. Ya la segunda vez me costó menos, la tercera ya. Entonces, esta fórmula, más o menos igual, la estoy aplicando yo en mi deporte. ¿Cómo es? Tener retroalimentación desde todos los ángulos. Le pones un techo a tu ego, más, porque hay una persona que está superior a vos, que es tu maestro, aprendes de él, más, menos una persona a la que vos le enseñás, e igual a una persona con la que vos te medís. Entonces yo lo voy a ocupar esto de pecho, dije. Yo corro. Entonces, más mi profesor. Yo no me creo más que mi profesor sabe muchísimo más que yo. Menos hay personas que están empezando a correr a las que yo les puedo enseñar. Y en esa enseñada, increíble cómo uno aprende. Cómo aprendes vos en las cosas que están haciendo mal y cómo eso te refleja a vos mismo. Y alguien con el que yo me mida. Para que yo tampoco me duerma en los laureles.
Entonces te da una perspectiva tan amplia, porque sabes que necesitas mejorar porque hay alguien que está arriba tuyo, hay alguien para que tampoco vos te creas la gran cosa, y yo los veía a ellos y me decía, yo estaba en esa situación, yo estaba en que me cansaba a los 5 kilómetros, yo estaba en lo que llegaba a mis entrenamientos hecho bolsa, me hace acuerdo, pero también está al lado de que hay una persona con la que me mido que si yo me duermo me gana. Quiero acabar con una frase que escribí en Facebook hace unos 5 años, cuando empecé con esto de escribir Hecho el Filósofo, que justamente me hiciste acuerdo. Que me acuerdo que, no sé de cómo salió, pero dije, vivimos, y sigo, y es verdad, vivimos en una competencia constante pudiendo vivirla en equipo. Y me salió hace unos 2 o 3 días, y recuerdo, ¿no?, que te sale en Facebook. Pero es verdad, ¿se dando cuenta? Tratamos de competir tanto y querer estar arriba siempre del otro, y siendo que al fin y al cabo podemos vivir en equipo más en armonía, habiendo tantas cosas en el mundo. ¿Sabes qué? Creo que esa palabra, al igual que el éxito, al igual que la palabra meditación, están bien tergiversadas, viejo, porque pasión, yo soy pasional, o sea, yo soy muy pasional con la vida, ¿no? Pero este libro nos dice, no, aquí la pasión es la persona contraria al tipo de persona que es paciente. Más gente dice que la pasión es algo como exactamente lo que vos decías. Un tipo que no piensa, que es precipitado, que está rápido, que quiere hacer las cosas ya sin pensarlo. Lo contrario a una persona que es tranquila, que toma las cosas con medida, con calma, con control, pero dice, esta pasión no es la pasión, no es el interés normal o el amor hacia algo, sino ese entusiasmo desembocado, esa carga de energía que uno tiene, la precipitación. Y se me hizo mucho sentido porque cuando uno quiere emprender algo, hablando de emprender, como la palabra comenzar cualquier cosa, un hábito, lo que sea, claro, querés construir Roma en un día y vos solito, ¿no? Y te metes esa idea a la cabeza y sos tan pasional en eso, así yo lo entendí, pero no me di quizás las consecuencias, ¿no? El meterlo todo tan brusco. Entonces pienso yo, desde esta perspectiva, que tomaron la pasión como esa falta quizás de control y de realismo, ¿no? Y no como una pasión, como bien lo dice acá, no como la pasión del interés normal por las cosas, como pasión por la vida, pasión por los hijos, pasión por tu trabajo, porque uno puede tener pasión por su trabajo, pero ser bien cauteloso, ¿no? No salirse de ese control y quererlo todo a la ligera. Tal cual lo dice acá, de apresurarse a hacer cosas que requieren delicadeza. Y dice, las personas necesitamos propósito, una palabra tan fuerte. Necesitamos propósito y realismo. Dice, el propósito es como la pasión, pero con límite. Y justamente lo escribí lo que les dije ahora. No se construye Roma en ni un día, ni uno solo. El realismo nos da esa claridad y esa distancia. Eso es muy importante. Porque claro, dentro de las redes sociales está el mensaje motivador de vos podés conseguir lo que querrás, ¿no? Claro, de lo que yo les decía. Yo tengo en mente un Ironman. Un Ironman me olvidé. Son 120 kilómetros en bici, 8 kilómetros en nado y 42 kilómetros en trote. Está perfecto, yo sé que lo voy a conseguir, pero no ahora, porque tengo ese realismo. Si no puedo ni con 42 kilómetros ahora, pues ¿cómo voy a poder un Ironman este año? Imposible. Entonces, soy pasión, me enciende a mí la chispa de eso, porque es un reto para mí, pero sé que en mi cabeza hay realismo, que sé que no lo voy a conseguir ahora. Porque puede acabar, porque inclusive para eso necesitas pruebas de oxígeno, es algo tremendo. Entonces, quizás si voy y me inscribo, porque me puedo inscribir, ¿no? Puede y que me muera inclusive, porque vos firmás un acta, de que todo lo que te pase ahí es consecuencia tuya, nadie va a salvarte. Obviamente que hay médicos y todo, pero es bajo tu propio riesgo. Entonces, está claro, tengo mis objetivos, pero también tengo un poco de realismo en que sé que no lo voy a conseguir, quizás ni este año, ni quizás el próximo, como un todo o nada. Y justamente lo dice acá, la pasión por lo general oculta una debilidad, la ansiedad, la impetuosidad y el frenesí son malos sustitutos de la distancia, el dominio, la fuerza, el propósito y la perseverancia, porque justamente de ejemplos acá de personas que se han
sobregirado tarjetas de crédito, que se han endeudado por eso, porque creían efervescientemente en su proyecto, pero no midieron quizás los riesgos, no lo controlaron, no lo vieron a distancia con otras perspectivas, no le consultaron a otras personas, ellos estaban tan enfocados que terminaron fracasando, endeudados, presos, o quizás muertos, uno nunca sabe. El ego me gana en muchas situaciones, pero en nosotros está el poder de cambiar esas situaciones, ¿no? El ego está entre quizás responderle mal a mi mamá, en otras y miles de acciones en el día a día. En todas esas está nuestro ego. Pero justamente el objetivo del libro, ¿cuál es? Aprender a analizarlo, a que nosotros nos autoevaluemos y analicemos dónde está el ego. Y quizás para en el futuro ya no ocuparlo, ¿no? Porque tampoco es que el libro nos dice que hay que eliminarlo. Más adelante nos va a enseñar cómo usarlo a nuestro favor, pero no que nos domine, como la pasión, no que nos domine, sino ser lo mismo que decía José Eduardo, tener templanza, y es lo que prácticamente la templanza es un valor en todo lo que es el estoicismo, la templanza, el ser sereno y tranquilo. Entonces, terminamos con 3 capítulos. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes, por favor.